Y precisamente empezamos esta nueva serie que hemos titulado Más allá del dinero. ¿Por qué? Porque creo firmemente que una de las cosas que más nos distrae y que más ruido hace en nuestra vida es el dinero, las finanzas. Así que es un gran reto traer esta serie, les tengo que decir, no ha sido fácil. Creo que esto es las enseñanzas más duras que he tenido que preparar, diría yo. Ha sido un reto para mí, así que les pido que oren por mí y que pongamos el tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, por el privilegio que tenemos de estar acá reunidos, de estar acá en tu presencia, Padre, alabándote, adorándote, oyendo tu palabra, Señor. Te ponemos este tiempo en tus manos, esta palabra, Señor, que nos va a confrontar, Señor, esta palabra que va a ser como una semilla que va a entrar en nuestros corazones y va a dar mucho fruto en abundancia en nuestras vidas, Señor. Yo te pido que vengamos con un corazón dispuesto, Señor, con una mente abierta para oír tu palabra, Señor, y que sea esa palabra confrontándonos a nosotros, para que apaguemos todo el ruido, cualquier voz que en este momento nos esté aturdiendo y no nos permita oír claramente tu voz hablando a nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que precisamente empezamos una serie en donde vamos a tocar varias cosas. Creo que una de las áreas que más nos distrae, que más nos roba la paz, ¿cierto? O a quien no le roba la paz a veces el tema financiero en nuestras vidas. Creo que en muchas ocasiones desafortunadamente no nos permite ni oír ni sentir a Dios en nuestras vidas. Yo creo que las finanzas es uno de esos temas bien complicados en la vida de todo ser humano, sin importar la situación que estemos viviendo, porque de pronto tú puedes decir hoy, es que yo tengo buen trabajo, es que yo gano muy bien, tengo mi casa propia, está paga, tengo inversiones, tengo negocios, financieramente estoy bien, pero estoy seguro que eso no deja de preocuparte, porque a veces las personas piensan que la preocupación viene por falta de dinero, y no necesariamente. Las personas que tienen dinero se preocupan mucho también por sus finanzas, porque tienen que mantener ese dinero, porque tienen que ver cómo lo invierten, porque tienen que ver cómo lo administran. Es más, me atrevo a decir que probablemente las personas que más dinero tienen muchas veces se estresan más y se angustian más que las que les falta el dinero. Así que esto no se trata de tener o no tener dinero, se trata de la relación que tú y yo tenemos con el dinero y con las finanzas. Y es una de las cosas que más nos aleja de Dios a veces, porque nos estresamos, porque nos angustiamos. Así que mi oración, y vengo orando toda la semana y ayunando por esta serie, y el deseo de mi corazón es que sean esta mañana Dios, y a través de los próximos 4 domingos, Dios hablándonos claramente a nuestros corazones, de una manera clara a nuestras vidas, para que la palabra de Dios, ojo, no lo que yo voy a decir, no las palabras que salen de mi boca, pero que sea la palabra de Dios confrontándonos a cada uno de nosotros, y primeramente a mí, para que tú y yo podamos tener paz, estabilidad en un área muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Todo ser humano tiene diferentes áreas muy importantes en su vida. Está el área, por ejemplo, la familia es un área muy importante en la vida, creo que de todos nosotros, ¿cierto? La salud es un área importantísima en la vida de nosotros. Cuando tú no tienes salud, no estás en paz, estás intranquilo, te estresa. Cuando tu familia o tus hijos no están bien, eso también te estresa. Pero ¿quién puede decir también que cuando no estamos bien financieramente, eso nos estresa muchísimo a nosotros? ¿O soy el único? Porque es que las finanzas son uno de esos, en inglés lo que le llaman it's a trigger, es un disparador que, o sea, yo creo que nos estresa, nos angustia, nos da miedo, nos preocupa, nos vuelve ansiosos. Voy a presentar un par de ejemplos. ¿Quién de acá no se estresa cuando tiene deudas? ¿O soy el único? Cuando tenemos deudas, cuando te empiezan a llamar los cobradores a cobrarte, cuando le debes plata de pronto a un familiar, a un amigo y no puedes pagarle, qué feo se siente y cuánta angustia sentimos cuando estamos endeudados, ¿cierto? Y peor aún, no solamente estamos endeudados, pero cuando estamos endeudados y sabemos que no podemos pagar esa deuda, ¿cierto? Se siente angustia. O cuando tenemos las tarjetas de crédito hasta arriba. Yo creo que no he sido el único, ¿cierto? Cuando tienes 4, 5, 6, hay personas que tienen más de 10 tarjetas de crédito, todas con el cupo hasta arriba, y entonces te entra el salario y pagas 2, 3 tarjetas para tener un poquito más de cupo para continuar haciendo mercado y continuar haciéndolas, y entras en este círculo vicioso de estar pagando tarjetas de crédito constantemente. ¿Quién no se angustia cuando llegan esos biles de tarjetas de crédito y tú dices, no me va a alcanzar el salario y me va a tocar pagar el mínimo un mes más, ¿cierto? ¿O quién no se angustia cuando no tiene para pagar la renta y sabes que llega el mes y no has pagado la renta y llegó el 5 y entonces el dueño de la casa te empieza a llamar, oye, no has pagado la renta? ¿Tú crees que puedes dormir bien cuando no has pagado la renta o no has podido pagar el mortgage?
¿O qué tal cuando no hay para hacer mercado? Y entonces abres la nevera de la casa y tienes agua y tienes 2 huevitos y una lechuguita ahí atrás, ¿cierto? Y un cunchito de leche. Y entonces te angustias, y creo que más aún cuando eres padre de familia, ¿cierto? Que no ha pasado por una crisis económica donde de pronto la nevera no hay mucha comida dentro de la nevera. ¿Soy el único? Creo que todos hemos pasado ese tipo de situaciones, ¿cierto? Y creo que más aún una madre o un padre, cabeza de familia, que tiene hijos pequeños y que no tengas comida en la nevera, eso tiene que angustiarte mucho. Eso tiene que ponerte un peso y una carga muy, muy, muy grande. ¿O qué tal los que sacan carros carísimos y necesitan pagar la cuota del carro cada mes? Y se llegó el mes, pagaste todo y resulta que se acabó todo el dinero, tienes 0 en la cuenta y no tienes cómo pagar la cuota del carro. ¿Quién no se ha angustiado cuando de pronto lleva 2, 3 meses sin pagar el carro y sabes que de pronto llega? ¿Quién ha visto ese show de Ripple? Que llega la grúa a llevarse los carros. Y tú dices, en cualquier momento llega la gente esta de Ripple, y qué tal que salga yo en el show y lleguen con cámaras. Justo soy tan de malas que llegan los del show a grabarme a mí. Y entonces me toca salir y agarrarme con las personas y llega la grúa y se me lleva el carro. Es un chiste, pero conozco personas dentro de nuestra congregación que han perdido su carro porque no han tenido cómo pagarlo. Y entonces dice, si me quedo sin carro, ¿cómo trabajo? ¿Cómo voy a hacer? Y nos angustiamos cuando perdemos nuestro trabajo. ¿Quién no ha perdido alguna vez el trabajo? Creo que todos hemos pasado por esas. O si de pronto no tienes un trabajo y no eres empleado, pero tienes tu propio negocio y pasan meses y no te sale negocio y no vendes una casa y no te llaman y das muchos estimados y no te contratan. ¿Puedes dormir o te estresas o te angustias? Claro que sí, porque es que todos tenemos una relación con nuestras finanzas. Y pretender que esa relación entre nosotros y las finanzas no existe es una mentira, porque sí existe. Y por más hijos de Dios que seamos, creo que todos nos angustiamos y llegamos a sentir miedo cuando las cosas no están bien. Porque entonces tratamos a veces de espiritualizar de una manera ya extrema todo, donde yo no soy un ser humano y nos deshumanizamos. Yo siempre digo eso. Pensamos que simplemente somos seres 100% espirituales, donde no tenemos carne, donde no tenemos sentimientos, donde no pensamos a veces, porque nuestros pensamientos empiezan a correr. No tienes dinero, ¿cómo vas a hacer? Y el próximo mes, y este mes pudiste, pero ¿cómo vas a hacer el próximo mes? Y te angustias y empiezas a sentir esa angustia. Y entonces somos de carne y hueso. Y por más palabra que tengas y por más de que tú sabes y tienes claro que tienes un Padre que te ama, que es soberano, que está presente en tu vida, aún así nos angustiamos y aún así tenemos miedo. ¿Soy el único? Creo, gracias por ser honestos, porque si no me hacen sentir a mí mal de que soy el único. Entonces creo que todos de una u otra manera nos podemos identificar con ese tipo de situaciones. A todos nos ha pasado algo como lo que acabo de relatar. En mi caso, yo voy a ser muy honesto en esta serie con todos ustedes de mis finanzas personales. Yo hubo un tiempo que estuve endeudadísimo con tarjetas de crédito. Me tocó muy duro. Y parte de la razón por la cual me tuve que endeudar tanto era porque estaba trabajando acá en la iglesia y no me alcanzaba el dinero y yo quería servirle a Dios. Entonces, para yo poderle servir a Dios y poder hacer lo que amaba y poder desarrollar el llamado que Dios había puesto en mi corazón, me tocaba trabajar por fuera, me tocaba servir en la iglesia y me tocó endeudarme mucho con tarjetas de crédito. Yo llegué a deber casi $30,000 como en 5 tarjetas de crédito que me tocó sacar, porque tenía que pagar un mortgage, porque tenía que hacer mercado, porque tenía que pagar una cuota de carro. Y yo, ese no era el deseo de mi corazón. Por eso cuando les hablo esto, y quiero que entiendan mi corazón en esta mañana, yo no les quiero hablar acá desde un punto de vista de que los estoy juzgando, de que les estoy apuntando el dedo, de que quiero que se sientan mal. No, les estoy hablando porque entiendo perfectamente lo que se siente cuando tus finanzas no están bien. Entiendo perfectamente la angustia que puede sentir uno cuando las tarjetas de crédito están copadas y cuando sabes que para el mes que viene no te va a alcanzar el dinero. Entiendo perfectamente esa posición. Y entonces, ¿qué hice yo? Cuando empezó Dios a abrirme ciertas puertas, empezaron a salirme algunos negocios, algunas oportunidades, empecé a pagar mis tarjetas de crédito. Y gracias a Dios hoy no tengo deuda. Tengo un control sobre las tarjetas de crédito, que las uso correctamente, pero yo al final del mes pago mi tarjeta completa. Y si siento que no tengo la capacidad para pagarla, no gasto y no la uso. Entonces creo que me ha tomado años y me ha tomado experiencias de vida para entender y para dejarme guiar por Dios y por la palabra de Dios para lo que debo hacer y no debo hacer con las finanzas y con el dinero que Dios me ha puesto a mí para administrar. Porque
como fundamento de esta serie y la enseñanza de hoy, tenemos que entender que el dinero, las posesiones, la casa, el carro, tu trabajo y todo lo que tú tienes dentro del área de las finanzas no te pertenece a ti, le pertenece a Dios, y Dios te lo ha entregado a ti. ¿Para qué? Para administrarlo. Entonces, si yo entiendo eso como fundamento, pues va a cambiar un poquito mi cosmovisión de las finanzas, del dinero, de mi relación con el dinero. Tú sabes el estrés que se siente cuando tú lo ves como en contexto de este es mi dinero, son mis ahorros, esta es mi casa. Entonces hay un peso de responsabilidad porque es tuyo. Pero cuando yo entiendo que eso no es mío y que le pertenece a Dios, pues puedo descansar porque yo simplemente soy un administrador. Y en varias enseñanzas yo he hablado de esto. Cuando eres el administrador, tú no te preocupas porque solo lo estás administrando. ¿Cierto que sí? O les pregunto, ustedes que de pronto hay personas que se están empleando y son empleadas, ustedes cuando llega la hora de salir del trabajo y son las 5 de la tarde, ustedes se van y siguen pensando en el trabajo, si la compañía tiene cómo pagar, cómo no pagar, si van a poder pagar el local, si no van a pagar el local. No, hiciste tu trabajo y te fuiste. ¿Sabes quién sí se estresa por todo eso? El dueño del negocio. Él tiene que pensar cómo voy a pagar el seguro, cómo voy a pagar la renta, tengo este perro el que tengo que cumplir, tengo estos gastos. ¿Cómo voy a hacer? El dueño se preocupa. Entonces yo quiero que entiendas como contexto de que tú no eres el dueño, tú eres el simple administrador. Tú te puedes en la noche ir a dormir tranquilo, en paz, confiado de que el dueño está en control y que tú simplemente estás administrando lo que Dios te ha entregado a ti para administrar. Así que uno de los problemas, y acá noté esto, porque cuando hablo con muchas parejas, uno de los disparadores, uno de los triggers más grandes para los problemas matrimoniales, ¿saben qué son? Las finanzas, el mal manejo de las finanzas. De pronto yo pienso que queríamos hacer esto, tú piensas que queríamos hacer esto, y me he encontrado con muchos casos de pareja donde generalmente es interesante. Hay uno que es bien tacaño y que es organizado con las finanzas y que tiene su presupuesto claro y es bien responsable en la manera que lo usa. Se ríen, ¿no? Y siempre hay otro que es el que le gusta gastar y tranquila, metamos un tarjetazo y sí se puede, y para eso trabajo y sabes, tenemos que darnos gusto también. ¿Cierto que sí? Siempre hay como dos en la relación. Siempre hay uno que dice, no, compremos un carro chiquito, mira, este está barato, la cuota nos queda bien, la gasolina es económica. Y está el otro que dice, no, compremos la camioneta más grande que pueda haber con la cuota más alta que pueda haber. ¿Cierto que sí? Siempre hay no. Es una gran bendición cuando los dos logran tener como el mismo, ¿sabes? Están en la misma página. Qué bendición cuando los dos tienen la misma mentalidad y están en la misma página de decir, vamos a ahorrar, vamos a construir, vamos a administrar, vamos a comprar propiedades, vamos a invertir el dinero, vamos a usarlo de una manera sabia, todo lo que Dios nos ha entregado. Qué bendición es poder estar en la misma página. Así que el reto, y hablo hoy para las familias y los matrimonios, es que tú y tu esposa logren ponerse de acuerdo en cómo dice la palabra de Dios que tienes que usar tus finanzas. No como tú crees que las tienes que usar, pero como Dios dice que tenemos que usar nuestras finanzas. Y generalmente cuando hay estos problemas financieros, la pareja sufre mucho. Porque claro, hay una presión, hay un estrés, y entonces el esposo está de mal genio y la esposa está de mal genio y cualquier cosita empiezan a pelear. Y cuando empiezan a llegar esas cartas y se acumula un pucho así de correo de biles y empiezan a destaparlos, pues empieza la pelea. Y empezamos a pelear por absolutamente todo. Así que para mí, hoy, como pastor de esta congregación, es muy importante que tú entiendas que el objetivo de esta serie es que tú estés bien financieramente, no pedir diezmos. Yo quiero que tú entiendas el corazón que hay detrás de la preparación de esta serie. El corazón mío en ningún momento es apuntarles el dedo de que no están dando sus diezmos o de que necesitamos diezmos. Es todo lo contrario. Es que ustedes entiendan que ustedes tienen hoy la posibilidad de que si se dejan guiar por Dios y de que si se dejan guiar por lo que la palabra de Dios dice, ustedes tienen hoy la posibilidad, la bendición, quiero que lo vean como una bendición, de poder estar bien financieramente. Que tu matrimonio esté bien, que tus hijos estén bien, que tu familia esté bien, que no tengas deudas, que puedas dormir en paz y tranquilo sabiendo que tienes un Dios que te ama, que está presente en tu vida, que cuida de ti, de que puedas invertir. No se trata simplemente de que digas, tengo mi casa propia. No, ten otra casa para inversión para que la rentes. Se trata de que puedas ser empresario, de que puedas desarrollar todo lo que Dios te quiere dar. Se trata de eso, de que estemos bien financieramente. Es de que ustedes puedan tener las herramientas y el fundamento necesario, según lo que dice la palabra de Dios,
para que manejes tus finanzas correctamente. Y por eso el título de la serie es Más allá del dinero. Porque creo que como seres humanos tratamos de cuantificar las cosas, tratamos de ponerles un número a las cosas para que las podamos entender. Y muchas de estas cosas no las vas a entender necesariamente. No vas a poder poner un número o poner un número específico para algo. Eso tiene que ver más con la posición mía del corazón. Y entonces, por eso la serie se llama Más allá del dinero, porque no tiene que ver con dinero. Esto de las finanzas tiene que ver con la condición de tu corazón. Y eso es lo que voy a hablar hoy. Así que la verdad es que este ha sido un gran reto para mí, como les dije, no fue fácil. Desde el año pasado vengo orando para que sea Dios mostrándome las temáticas que vamos a manejar este año. Y en oración Dios me mostró que tenía que hablar de finanzas y me resistí. Dije, no, pero podemos esperar, de pronto miramos a final de año, tengo esta serie como ahí, como en remojo. Y incluso con José había comentado una serie que yo quería hacer que la tengo desde el año pasado y Dios viene como dejándomela ahí en alto, en alto, en alto, en alto. Y tenía esta serie preparada y Dios me dice, no, hable de finanzas. Y yo, no quiero, me resistí bastante. Es más, se los tengo que confesar, hasta el día de hoy no quiero hacer esta serie, pero tengo que obedecer y tengo que predicar no lo que yo quiero, no lo que a mí me parece, pero lo que dice la palabra de Dios y lo que Dios quiere hablarnos a todos nosotros en esta mañana. Así que por eso entonces desarrollé esta serie de 4 domingos, como les dije. Ha sido un reto para mí, no va a ser fácil. Yo les pido que me mantengan en sus oraciones, en su ayuno, que oren por mí para que sea Dios dándome sabiduría en lo que se va a hablar. Y quiero especialmente agradecer al pastor Edwin Castro, el pastor de Presencia Viva, que me ha guiado en el manejo de esta temática, que ha sido instrumental para el desarrollo de esta serie y me ha dado varias pautas de cómo manejar esta serie. Así que si está viendo la prédica, pastor, te agradezco mucho, de verdad que ha sido una bendición para mi vida. Así que quiero empezar presentándoles un escenario y les pido a todos que usen su imaginación. Por un momentico, usen su imaginación conmigo. ¿Qué pasaría hoy? Y quiero que de verdad te metas en el rollo. ¿Qué pasaría hoy? Y creo que esto les va a pegar de pronto más duro a los padres y a las madres. Si hoy partieras con el Señor, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si hoy tu vida acaba, Dios te llama, partes con el Señor? ¿Quedarías satisfecho con la posición en que queda tu familia? ¿Quedarías tranquilo de cómo queda tu esposo, tu esposa? ¿Quedarías tranquilo de la posición en la que quedan tus hijos? Y estoy hablando, ojo, hay muchas áreas, ¿no? De pronto hiciste un excelente trabajo con tus hijos y con tu esposo y con tu esposa, donde se sentaban con ellos, oraban, leían la palabra, sembraste mucha vida en ellos, pero quiero que entendamos que en el contexto de estas 4 enseñanzas vamos a hablar estrictamente de finanzas. Así que pudiste haber hecho un excelente trabajo en muchas áreas con tu familia, pero yo quiero que entendamos que estamos hablando de finanzas. Hablo financieramente. ¿Cómo quedaría hoy tu familia si partes con el Señor? ¿Cómo queda tu situación financiera? ¿Quedarían con deudas? Ustedes saben que hay muchas familias y muchas personas donde muere el padre, muere la madre y no solamente no dejan nada, pero dejan deudas a la familia y después los hijos tienen que pagar esas deudas, carros, casas, tarjetas de crédito. O sea, ¿en qué estado queda tu familia si tú partes hoy con el Señor? Quedan de pronto desprotegidos, ¿sabes? Un mortgage y no hay ni $1 en la cuenta de ahorros. ¿Qué pasa el siguiente mes cuando el banco necesite que paguen el mortgage y no hay cómo pagarlo? ¿Tu familia va a perder la casa donde lleva 10, 15, 20 años viviendo? O sea, son preguntas que tenemos que hacernos padres y madres. ¿Está tu situación financiera resuelta, organizada? ¿Cómo queda tu familia hoy si partes con el Señor? Todo tu trabajo, porque no se trata tampoco solamente de, es que yo he trabajado muy duro, he hecho las... No, se trata de hacerlo de la manera correcta, como dice la palabra de Dios, porque quizá has trabajado durísimo, te has esforzado mucho, pero no necesariamente has encontrado el resultado o el fruto de todo ese trabajo y todo ese esfuerzo. Entonces mi pregunta es, si todo tu trabajo, si todo tu esfuerzo, si todo lo que has hecho dejaría hoy a tu familia en una buena posición financiera. Yo creo que es algo que todos tenemos que pensar y analizar. Así que no sé cuál sea tu respuesta. De pronto hay diferentes respuestas hoy acá. Quizá yo espero y me encantaría oír muchas respuestas donde me dijera, sí, mi familia queda organizada. Tengo un seguro de vida, mi familia queda organizada, he hecho ajustes, tengo un testamento, he dejado todo organizado si llegara a pasar algo con mi familia, cogí un seguro para que el mortgage quede cubierto, para que mi esposa quede bien, para que mis hijos queden bien.
¿Ustedes saben cuántas familias, y yo estoy seguro que muchas de acá han experimentado, son de el padre muere y la madre ya murió y quedan todos los hermanos agarrados por la herencia? Falta dejar las cosas organizadas. Eso es muy común en Latinoamérica, que quedan todas las familias agarradas por el terreno del abuelo. Dejó 2, 3 propiedades, una cuentica de banco y terminaron los 8 hermanos agarradísimos por $10,000 cada uno. Desafortunadamente muchas veces pasa eso. ¿Y saben qué es lo que pasa? Ninguna de esas personas dejó nada organizado para cuando faltara dejar a su familia bien, no solamente a nivel financiero, pero que no hubiera problemas, que no hubiera peleas, que se supiera y que hubiera claridad. A ti te corresponde esto, a ti te corresponde aquello, a ti te corresponde lo otro. Dejar las cosas organizadas. Realmente tenemos orden en nuestras finanzas, y creo que la respuesta de que si partieras hoy con el Señor y quedaras organizado, y si, porque tú me dices, es que yo no voy a partir todavía con el Señor. Si la respuesta es de que tu familia no queda bien hoy, organizada y tranquila, si tú partieras, entonces tengo que decir que hay algo de desorden en tus finanzas. Tú tienes que tener claridad que si tú hoy partes con el Señor, tu familia tiene que caer en una buena posición financiera. Y la idea de esto no es ponerte una carga, no es ponerte un peso sobre ti o un peso negativo, ojo, un peso positivo, decir, ¿sabes qué? Voy a hacer las cosas de una manera diferente este año. Voy a empezar a implementar algo distinto en este 2025, y por eso venimos ayunando, haciendo espacio para que sea Dios mostrándote a ti y a mí qué es lo nuevo y los ajustes que tengo que hacer yo este año. Y como vamos a hablar de finanzas, ¿qué ajustes a nivel de finanzas tengo que hacer yo en este 2025? De pronto tienes que dejar de gastar menos. De pronto te va a tocar ese carro carísimo que tienes, devolverlo y sacar un carro más económico, o sacar un carro cash. De pronto te va a tocar trabajar un poco más o buscar otras opciones de trabajo. O sea, yo no sé qué es lo que Dios te va a mostrar en los próximos días de ayuno, pero tiene que mostrarte algo para que empecemos a hacer ajustes y cosas diferentes en nuestras vidas, para que tengamos una administración bíblica en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo las finanzas. Y muchos de nosotros hemos tenido problemas en finanzas por diferentes razones. Acá anoté 3. Una, en el colegio no nos enseñan a manejar nuestras finanzas. Te enseñan geografía, te enseñan historia, te enseñan biología, pero a nadie le enseñan cómo hacer un presupuesto para su casa. A nadie le enseñan lo que es un 401k o un plan de retiro. En la universidad no nos enseñan ni nos preparan para manejar nuestras finanzas. Y aunque de pronto tu background es en finanzas o tu background es en business, quizá te enseñaron a manejar números y a manejar negocios, pero nunca nos enseñaron a manejar nuestras finanzas personales. Nunca nos dijeron cómo tenemos que usar las tarjetas de crédito, cómo manejar un mortgage, cómo manejar el dinero que Dios nos da para administrar. Y desafortunadamente ni en el colegio ni en la universidad, y en muchos casos en nuestros hogares, nunca nos enseñaron tampoco a manejar nuestras finanzas. Lo aprendimos de una manera como muy coloquial, viendo lo que nuestros papás hacían. Entonces, en muchos casos, si tus papás eran ahorradores, ¿saben esos papás que ahorran y que no gastan nada y que exprimen la crema de dientes así hasta el final? Que ya uno dice, pero no hay nada más que... ¿Quiénes exprimen la crema de dientes? Yo llegué, pero no lo digan con pena, díganlo con orgullosos de lo que hacen. ¿Cierto que sí? No, yo la verdad es que sí la exprimo, pero ya llega un punto que ya me canso, y entonces le toca a uno como con el cepillo y como con un dedo ahí, y siempre, ¿sabe qué me pasa? Por andar exprimiéndola, se me cae la crema y no cae en el cepillo, cae como... Entonces yo la exprimo hasta un punto y después ya digo, nada, ya cojo una nueva. Tampoco. Hay unos, eso es chiste, hay unos que la cortan. ¿Quién la corta? ¡Ajá! ¿Quién la corta? Y eso, Micho, mete el cepillo y lo saca toda la... O sea, pero la realidad es que de pronto tú creciste viendo eso en tu familia, y entonces aprendiste a ahorrar por lo que viste de tu padre, de tu madre, ¿cierto? Aprendiste ciertos hábitos financieros de tu papá, de tu mamá, de lo que viste que hicieron, pero no hubo una formación en tema de finanzas en tu hogar. Yo no creo que ningún papá se siente, bueno, vamos a sentarnos, esta es una hoja de Excel, así tienes que hacer tu presupuesto, estos son tus gastos, esto es lo que tienes que ganar, así tienes que invertir tu dinero. O sea, lo vamos como aprendiendo a totazos por el camino, ¿cierto? O sea, yo recuerdo mucho, mi mamá a mí me regañaba porque yo soy bien gastador, la verdad, tengo que admitirlo. Y él lo mejoraba mucho. Es un área que Dios ha trabajado conmigo, el tema de ahorrar y de no gastar tanto. Pero mi mamá me regañaba por eso. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar desde los 17 años, cuando salía de high school iba a trabajar, yo me gastaba todo el salario en la primera semana.
compraba ropa, gastaba, compraba comida, así yo no ahorraba un peso. Duré así un par de años que todo el salario yo me lo gastaba, no era mucho tampoco, pero me lo gastaba todo, ¿cierto? Pagando mis cosas y esto. Y con el tiempo empecé a aprender, no, tengo que ahorrar, y empecé a ahorrar un poquito, empecé a mejorar. Y mi mamá me regañaba: Esteban, no gastes tanto, Esteban, tienes que ahorrar un poquito, Esteban, haz esto, ¿para qué compras eso? No necesitas esto. Y digamos que es la manera en que aprendí, pero realmente yo aprendí fue a los totazos. Cuando llegué a tener casi $30,000 en deuda de tarjeta de crédito, dije: no, esto no está correcto. Yo no creo que esto le agrade a Dios. Yo no creo que yo esté honrando a Dios con mis finanzas en la manera en que las estoy manejando. Y me tocó hacer ajustes y cambios en mi vida. Y empecé a hacerlo. Entonces el punto de esto es que tú y yo empecemos a hacer estos ajustes en nuestra vida para que empecemos a manejar las finanzas de la manera que Dios quiere que las manejemos, y sobre todo que honremos a Dios en la manera en que tú y yo manejamos nuestras finanzas. Quiero hablarles un poco de un estudio que se realizó en iglesias hispanas. Ojo, no todas las iglesias hispanas aquí en Estados Unidos. Entonces este estudio formuló varias preguntas, pero me llamó la atención dos preguntas. La primera es si creen que la Biblia, o que en la Biblia, en la palabra de Dios, ustedes encuentran tips o encuentran consejos o encuentran guianza en la administración de las finanzas. Y algo interesante que arrojó la encuesta es que tan solo el 8% de las personas creen y piensan que en la palabra de Dios pueden encontrar tips y pueden encontrar guía de cómo manejar sus finanzas. Solamente el 8%. De 100 personas, 8 creen que en la palabra de Dios pueden encontrar información de cómo manejar sus finanzas correctamente. Y lo otro interesante, y la segunda pregunta que formula este estudio, es que si en su iglesia local, si en la iglesia a la que usted asiste, usted puede encontrar enseñanzas, consejo, tips de cómo manejar y administrar sus finanzas correctamente. Y solamente el 4%, o sea, la mitad del 8% que creía que encontraba en la palabra de Dios instrucción de manejar sus finanzas, solamente la mitad de ellos dijeron que sí, que creían que en su iglesia local puedan encontrar información o algún tipo de consejo de cómo manejar y administrar sus finanzas. Nosotros ya llevamos varios talleres que le agradezco a Jorge. Jorge ha hecho un par de talleres de finanzas que ha sido de bendición para la vida de nosotros, talleres muy prácticos acerca de lo que la palabra de Dios dice con respecto a las finanzas y en practicidad. Vean, hagan esto, así lo hizo un presupuesto, ojo con lo que gasta, mire, así trate de pagar las tarjetas de crédito, así es como se salen las deudas. Y una persona acá, creo que el Cita dio el testimonio con respecto a esto, que a ella le tocó mucho ese taller de finanzas con Jorge. Eso fue el año pasado, el Cita, el año pasado. Vean qué interesante como Dios habló a la vida del Cita a través de instrucción dentro de la iglesia, en un taller de finanzas, para que ella hiciera ajustes en su vida. Porque no se trata simplemente de tener información. Yo puedo traer esta enseñanza y tú puedes tomar notas y tener toda la información, pero a la larga, si tú no haces ajustes en tu vida diaria, esa información se va a quedar en información y toda esa palabra no va a dar vida ni va a dar fruto en tu vida y te vas a quedar igual, y cada año que pase va a seguir siendo el mismo y el mismo y el mismo. En el caso del Cita, ella hizo ajustes, ¿cierto el Cita? Ella compró un apartamento, dos apartamentos, yo no sabía eso. El Cita se dio cuenta de que en su retiro, para ella poder se proyectar hacia el futuro, tenía que hacer ajustes hoy. Yo te pregunto, ¿tú has pensado en el retiro? Es que lo vemos como algo lejano, como no, eso está por allá, el retiro, y me preocupo por el hoy, no tengo ahorros, pero está bien. Oye, el tiempo se pasa y todos nos vamos a retirar algún día, las fuerzas se van, la energía se te va, ya no vas a poder trabajar como trabajabas antes y va a llegar un punto de tu vida donde te vas a tener que retirar porque no puedes trabajar más. ¿Has pensado en ese momento? Las decisiones que estás tomando hoy reflejan esa carga positiva que les hablé al principio, decir, tengo que hacer algo distinto. Y en el caso del Cita, la felicito porque Dios le habló a su corazón en ese taller de finanzas. Y ella dijo, tengo que hacer algo distinto en mi vida. Tengo que honrar a Dios con mis finanzas. Y entonces, ¿ella qué hizo? Compró 2 apartamentos y ya está empezando a hacer ajustes para proyectarse hacia su retiro. Eso se llama sabiduría. Coger la información, coger la palabra de Dios y darle la aplicación correcta y apropiada en el momento apropiado en nuestras vidas. Así que yo espero que sea Dios hablándote a ti de una manera clara de los ajustes que tienes que hacer en tu vida. Yo siempre hablo del espejo. Yo quiero que ustedes se vean como en un espejo y digan, o sea, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que estoy viendo, esta es la realidad de mi vida hoy a nivel financiero. Y tú puedes decir, tengo que hacer ajustes, tengo que hacer cambios en mi vida.
Así que entonces en la mayoría de iglesias no se habla mucho de finanzas, y si se habla de la manera equivocada, o se habla por las razones equivocadas. Y de una u otra manera, la razón principal, número uno, por la cual las personas no les gusta ir a iglesias cristianas, ¿saben cuál es? Por el tema de las finanzas. Porque hay muchos pastores que empiezan a hablar de finanzas y se enfocan en hablar en finanzas. Este famoso evangelio de prosperidad. Y entonces el enfoque de la predicación es finanzas, 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 finanzas. Y saben que desafortunadamente no culpo a esas personas que no quieren ir a una iglesia, porque han oído ese tipo de enseñanzas, o han sido dañadas por ese tipo de enseñanzas, o han sido ultrajadas y manipuladas por pastores por ese tipo de enseñanzas. Y eso me duele a mí en el corazón como pastor. Yo cada vez que veo una enseñanza de ese tipo, o a veces me sale muchas veces en Instagram, antes en TikTok, ya no me puede salir en TikTok, y me salían clips de ese tipo de situaciones, de pastores manipulando la palabra de Dios y hablando en una plataforma y enseñando cosas equivocadas acerca de las finanzas, y me daba una rabia y me daba una pena. Y yo decía, qué vergüenza, porque como pastor digo, que me identifiquen con ese tipo de enseñanzas. Qué vergüenza como iglesia, qué vergüenza como pastor, con las personas allá afuera que necesitan conocer del amor de Jesús. Pero desafortunadamente este tipo de enseñanzas equivocadas, en vez de acercar a las personas a Jesús, lo que está haciendo es empujarlas más lejos de Jesús. Y me llena de tristeza eso, y desafortunadamente pasa muchísimo. Lo que hacen es pedir dinero y pedir dinero y pedir dinero y pedir dinero. Y el enfoque de muchos de estos pastores y este tipo de enseñanzas se ha enfocado en el 10%. Vamos a hablarnos de tu 10%. Voy a enseñar del 10%. Voy a hablar lo que dice la palabra de Dios acerca del 10%. Y jamás le hablan a las personas, no del 10%, pero del 100%. Porque la intención, y quiero que sepan que la intención de mi corazón es que ustedes estén bien financieramente. Hoy vengo a hablarles de su 100%, no del 10%. Del 100% de sus finanzas. Del 100% de lo que Dios les ha dado. Y muchos pastores el enfoque es el 10%, y el 10, y el 10, y el 10, y el 10, y se centran en el diezmo y no en la salud financiera de la congregación y de las personas. Así que lo que Dios ha puesto en mi corazón para esta serie, y lo que vengo orando, es de que todos ustedes tengan finanzas saludables. A mí me carga mucho cuando ustedes me cuentan muchas veces lo que están pasando financieramente. Cuando alguien no tiene para pagar una renta, cuando alguien no tiene, o le quitaron el carro, cuando alguien pierde su trabajo, yo pienso en eso, yo oro por ustedes. Yo quiero que sepan que cuando ustedes me cuentan las cosas que están pasando a nivel financiero, me carga a mí. Y oro por todos ustedes, oro por todos ustedes. Así que yo quiero que tengan finanzas saludables, pero sobre todo mi intención y lo que más quiero y el deseo de mi corazón es que sean ustedes honrando a Dios con sus finanzas. Eso es lo que yo quiero. Así que les voy a hablar de un par de estadísticas que podemos encontrar. Ustedes pueden encontrar esas estadísticas fácilmente, de lo que significa o de la situación actual que estamos viviendo a nivel financiero en el mundo, y específicamente acá en Estados Unidos. Vean, la deuda nacional es de 36.1 trillones de dólares. Es una locura lo que este país le debe a China. La deuda personal, deudas personales, deudas que quiero que mire a la persona que tiene al lado. Lo más probable es que alguien dentro de esta congregación hace parte de esta estadística y de la deuda que hay ahí. Deuda personal, 1.14 trillones de dólares. ¿Cuántas personas tenemos acá en la universidad ahorita que están estudiando? Ok, bien, me alegra que estén estudiando, excelente. ¿Cuántos están usando préstamos estudiantiles? Uy, qué bendición, wow, un aplauso. En mi momento, cuando entré a estudiar, al principio me tocó sacar un par de préstamos, y ahí yo dije, no me voy a endeudar para estudiar. Me apreté el cinturón, entregué mi carro, saqué un carro pago, dejé de salir, empecé a ahorrar dinero y empecé a pagar mi universidad chan con chan. Fue duro, no fue fácil, fue una decisión difícil para tomar, y empecé a dejar de comprar ropa, no podía hacer esto, pero me pagué la universidad de mi propio bolsillo, porque yo no quería ser parte de esas estadísticas. Qué desafortunados son muchos de los estudiantes que se gradúan de ingenieros, de doctores, de abogados, con 200 y 300 mil dólares de deuda estudiantil, que los va a perseguir por el resto de sus vidas. Hay personas que están endeudadas $300,000 después de haber ido a la universidad.
Y entonces salen para ganarse un salario y ya tienen un bill de $1,500 al mes para pagar lo que estudiaron. Ya están arrancando 2, 3 pasitos atrás en la vida. Qué triste que hagamos parte de estas estadísticas. Deuda estudiantil. Esta, creo que es la peor de todas. Deuda de tarjeta de crédito. El 48% de la población en este país tiene deuda de tarjeta de crédito. Y generalmente es una deuda fuera de control. Hay deudas controladas y hay deudas que están fuera de control. Hay deudas donde tú tienes un pago mensual, es el mismo pago mensual, está dentro de tu presupuesto, lo puedes pagar mensualmente. Claro, hay un interés, y creo que el mejor ejemplo es un mortgage. No todo el mundo tiene $500,000 para comprar una casa de contado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al banco, ¿cierto? El banco nos presta un dinero, pagamos un interés. No estoy vendiendo casas, tranquilos, yo no estoy vendiéndoles una casa. Es una deuda controlada. Entonces vas al banco, pagas un interés, pagas tu pago mensual, tu mortgage, logras comprar tu casa, te apalancas, ¿cierto? Y haces parte, o sea, tienes una deuda, pero es una deuda controlada, es una deuda con propósito, es una deuda donde hay un beneficio, la casa se está valorizando, se está pagando, vas a dejarle algo a tus hijos, al cabo de 30 años esa casa queda paga y es patrimonio de la familia, ¿cierto? Es un propósito. Pero es que la deuda de tarjeta de crédito generalmente son cosas que ni necesitamos ni que deberíamos comprar. Ropa, salidas a restaurante, cosas que no deberías comprar, tenis, viajes. ¿Saben cuánta gente se pega 3, 4, 5 viajes al año? Es más, hasta un viaje al año. Si de pronto ahorita no puedes, si no está en tu presupuesto, no deberías hacerlo. Pero ¿saben qué hacemos? Me lo merezco. Tarjetazo. ¡Pum! ¿Sí o no? ¿Quién no ha dicho acá, me lo merezco? Yo lo he dicho. A mí me pasa a veces que tengo uno de esos días. ¿Cari no? Cari, me gusta Cari, bien. ¿Saben cuál me pasa mucho a mí? Si tengo un día de esos duros, pesados, cansado, me levanté de las 6 de la mañana y trabajando y son las 12 y sigo acá en la iglesia. ¿Saben qué hago a la salida? Estos son dos para mí: finanzas y dieta. Digo, me lo merezco. Voy a ir a comer una pizza bien rica porque es que tuve un día pesado y me lo merezco y estoy cansado y la vida es para disfrutarla. ¿Quién ha dicho eso? Y empezamos a crear estos argumentos, ¿cierto? Para los gastos que no podemos hacer. Es que a veces ni siquiera si deberíamos o no deberíamos hacerlo. Es que no está o sea, no lo puedo hacer. No está dentro de mi presupuesto hacer ese gasto. Y nos vamos de viaje, y nos vamos para México, y nos vamos al crucero, y hacemos todos estos gastos que no están dentro de nuestras capacidades de pronto en este momento. Yo no digo que el viaje esté mal, que el crucero está mal, pero hay etapas de la vida. La palabra de Dios es que hay tiempo para todo. Y de pronto hay tiempos en tu vida donde no es un tiempo para gastar, es un tiempo para ahorrar. En Colombia decimos apretarnos el cinturón. De pronto es un tiempo para que cocines en casa y no comes por fuera. Huevito con arroz, qué rico que es el huevito con arroz, ¿cierto? Un huevito frito así con arrocito. Y a veces no hay ni para la proteína, pero de pronto hay una etapa donde necesitas salir de tus deudas, de tus tarjetas, y te toca apretarte el cinturón, ¿cierto? Mi deseo es que no hagamos, que Misión Vía no haga parte de esta estadística, que salgamos de esa estadística. 34% de las personas en este país, y según la estadística, 34% de los que estamos acá seguramente no tenemos ahorros. No hay ni $1 en tu cuenta de ahorros. Te pagan el cheque y se te va todo el cheque ese mes en pagar todos los biles y no ahorraste ni $1. 72% de las personas no tienen un presupuesto. Gastan, entra la plata, más o menos saben ahí en la mente en qué gastan, pero no tienen un presupuesto. Si no tienes un presupuesto, no tienes por qué guiarte. Si no hay una regla de medida, ¿con qué vas a medir lo que gastas o lo que ahorras? El presupuesto es importante porque te ayuda a darte cuenta si te estás pasando o si estás haciendo las cosas bien. Los números son importantes porque te van a mostrar si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo de una manera incorrecta. Yo tengo un presupuesto y cuando lo miro y digo, uy, no, este mes tanto, no voy a decir el número, tanto en restaurante, no, el otro mes me toca bajarle los restaurantes. O para muchos Starbucks, ¿quién su guilty pleasure es Starbucks? Y le encanta en camino al trabajo parar en Starbucks. Y entonces cuando miras tu extracto, tu presupuesto al final del mes y haces el balance y dices, $500 en Starbucks este mes, no, le tengo que bajar a Starbucks el mes que viene. El presupuesto es importante porque te ayuda a darte cuenta en dónde se está yendo el dinero. Y el 72% de nosotros no tenemos presupuesto. Y esta me da mucho miedo. 46% de las personas no tienen un plan de retiro.
He venido hablando con varias personas y qué pena, hoy me voy a extender un poquito. ¿Me perdonan? ¿Me aman todavía? El tiempo vuela. He venido tocando este tema con algunas personas. No sé por qué se dio eso, particularmente con esta serie, con el tema del retiro. Una de las ventajas que nosotros los latinos tenemos es que nos podemos retirar en nuestros países, ¿cierto? A mí me va a dar mucho dolor si algunos de ustedes se retiran en sus países, pero los entiendo. Yo no quiero que nadie se vaya de vuelta a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Venezuela. A Venezuela está un poco complicado, pero hay gente retirándose en Venezuela. Sacas tu retiro, el retiro te sale en $1,500 acá. Vamos a hablar de cifras concretas. $1,500. ¿Alguien puede vivir con $1,500 hoy en día? Entonces, ¿qué nos toca hacer? Irnos de vuelta a nuestro país. Porque con tu esposa, 2 retiros de 1,500, de pronto lograste ahorrar un poco, pagaste la casa, te vas a tu país y puedes vivir muy bien en tu país, pero acá no. Y desafortunadamente vengo hablando con algunas personas que me han dicho: pastor, no tengo un plan de mi retiro y se me está agotando el tiempo. Y es que el tiempo pasa y los años pasan. Y si no tenemos un plan de retiro, no tenemos cómo retirarnos, ¿cómo vas a hacer en la vejez? Te tengo que decir que te vas a convertir en una carga para tus hijos. Y repetimos esta herencia generacional. Repetimos la herencia generacional, donde si queremos que nuestros hijos puedan salir adelante, puedan manejar las cosas como Dios quiere que las manejemos, pero muchas veces los padres entorpecen eso, porque cuando llegan a la edad del retiro, los hijos tienen que encargarse de los padres. ¿Qué hijo va a dejar a su papá en la calle? Nadie. Entonces, estas estadísticas tienen que de una u otra manera, ¿saben?, zarandearnos. Tengo la atención de ustedes en esta mañana con estas estadísticas. ¿Misión Vida va a ser parte de esas estadísticas? No. Y si hoy en día de pronto tú entras dentro de esto, te tengo que decir que hay salida. Dios te quiere ayudar, Dios te va a dar las herramientas, Dios te quiere instruir, te quiere guiar en este año para que tú no seas un número más de estas estadísticas, para que tú no tengas deuda, para que manejes bien tus tarjetas de crédito, para que puedas tener ahorros, para que puedas tener un presupuesto y para que te puedas retirar de una manera digna, como Dios quiere que te retires después de todo el esfuerzo y trabajo que has hecho por años. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Y después de tantos años sirviendo acá en la iglesia y aquí como pastor, me he dado cuenta que una de las cosas, y yo diría que probablemente la número 1, que entorpece el propósito y el desarrollo, el propósito de Dios en la vida de cada individuo, de cada uno de nosotros, ¿saben qué son? La mala administración de las finanzas. ¿Ustedes creen que es fácil venir a servirle a Dios de pronto a dar una clase a los niños cuando no tienes cómo pagar la renta y cuando has manejado mal tus finanzas? ¿Ustedes creen que si yo, por ejemplo, manejara mal mis finanzas y estuviera endeudadísimo ahorita, podría tener cabeza para estar enseñándoles y trayendo una enseñanza en esta mañana? ¿Tú crees que es fácil para ti sacar tiempo para venir a servirle a Dios acá en la alabanza, en producción, en servidores, si estás mal en finanzas, si estás mal de trabajo? Y me he dado cuenta que uno de los mayores retos que tienen las personas a la hora de servirle a Dios es tener sus finanzas en orden. He logrado ver una correlación entre esas dos cosas. Generalmente las personas que les cuesta servir, generalmente no están bien en sus finanzas. Y cuesta, y claro, es duro. Porque la primera reacción de cualquier hombre o mujer es cuando no estás bien en tus finanzas. ¿Qué haces? Te vas en la mañana a hacer Uber, te vas para el aeropuerto a ver si haces Uber, si puedes recoger algo de dinero, a ver, busco un part-time. ¿Y sabes qué? Y dejas de congregarte los domingos, y dejas de asistir al grupo de vida, y dejas de venir los lunes a la oración. Es que esto es un tema vital, es de vida o muerte. Y entonces nosotros somos los principales responsables de administrar correctamente nuestras finanzas, porque esa es la otra, buscamos excusas, le echamos incluso la culpa a Dios, le echamos la culpa al país, a la situación económica, a la falta de oportunidades, la persona que me robó el dinero, el mal negocio que hice, es que no me salió bien, es que me dejó llevar por una persona, invertí mal un dinero. Yo he invertido mal el dinero muchas veces, yo me he descalabrado, como decimos en Colombia, en inversiones, y he perdido, en otras he ganado. He hecho negocios donde me ha ido bien, he hecho negocios donde me ha ido mal, recientemente en uno no me fue muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Se da así, pasa eso. Pero yo no puedo culpar a Dios ni las circunstancias por mi mala situación económica. Yo me tengo que responsabilizar por mi situación actual, de cómo está mi economía. Y en el momento que tú te responsabilizas y entiendes y entras en conciencia de que yo soy el principal responsable, entonces puedo asumir esa responsabilidad y empezar a tomar cartas en el asunto y hacer ajustes y hacer los cambios que tengo que hacer.
Pero si tú no te ves como el responsable, entonces piensas que todo tiene que cambiar excepto tú. El presidente tiene que cambiar. Y entonces vean lo interesante. Hay personas que dicen, ahora con este presidente sí me va a ir bien económicamente. No, lo oído. Es que ahora sí, es que las cosas van a cambiar. No, pueda que cambien algunas cosas, pero el responsable eres tú. Si tú no cambias, nada alrededor tuyo va a cambiar. A mí me llama la atención cuando las personas a veces, y ojo, no quiero generalizar, porque en algunos casos es parte de la voluntad de Dios de pronto mudarte a otro lado, ¿sabes? Porque aquí las cosas están difíciles, no te está yendo bien, de pronto Dios te inquietó y Dios te quiere mover de un lugar a otro. De hecho, casi todos nosotros nos hemos mudado a nuestros países, de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Ecuador, de diferentes países. Dios nos ha traído acá y nos ha bendecido económicamente, ¿cierto que sí? Amén. De pronto Dios te quiere mover, pero me llama la atención cuando hay personas que están luchando acá, no están bien económicamente acá y piensan que porque se mudan a otro estado su situación va a cambiar. Te tengo que decir que si tú no cambias va a pasar lo mismo a donde sea que te mudes, porque el que tiene que cambiar, diga, soy yo. No es el lugar, no es el estado, no es el presidente, no es la economía. Esté bien la economía o esté mala, vean, las personas que manejan bien su economía, así esté pasando el país por una crisis, están bien económicamente. Porque el que tiene que responsabilizarse diga, soy yo. Y ahora vamos a entrar a ver lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. Marcos capítulo 12, versículo 29 al 30, y así dice la palabra de Dios. Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tú, con toda tú, y con toda tú, y con todas tus. Este versículo ya lo vimos en varias series. Me gusta mucho este versículo. El mandamiento más importante es amar a Dios con todo. Por eso es que dice que con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, porque involucra todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos que amar a Dios con todo, con todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que amar a Dios sin restricciones. Pero a veces ponemos restricciones en la manera en que amamos a Dios. Dios quiere que tú lo ames sin restricciones. Y entonces eso significa amarlo con todas las áreas de nuestra vida. Y adivina qué, tus finanzas son una de las áreas de tu vida que Dios quiere que tú lo ames y lo honres. Honrar a Dios es reconocer y respetar y enaltecer su autoridad, su santidad, su señorío, la grandeza de Él en nuestra vida, su presencia en mi vida, reconocer las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Y la respuesta a eso, ¿saben qué es? Es llevar un estilo de vida que lo glorifique a Él, que le dé la honra a Él, que lo obedezca a Él y que convierta, y esta parte creo que es muy clave en la enseñanza de hoy, que convierta las prioridades de Dios en una prioridad para mi vida. ¿Saben cuántas prioridades tenemos antes que Dios? Yo por eso al arrancar este ayuno dije, oye, haz un listado de tus prioridades. ¿Cómo luce ese listado? ¿Dónde está Dios en el listado? ¿Está de primeras? ¿O está de segundas? ¿O está de terceras? ¿Qué prioridad tienes tú este año? ¿Cómo luce tu lista de prioridades? Y entonces tenemos que tener un estilo de vida que glorifique a Dios, pero no lo tenemos en el orden correcto. Las prioridades de Él no son nuestras prioridades, porque nuestras prioridades se tienen que alinear con las prioridades de Dios. Yo quiero que tú entiendas hoy como fundamento para esta enseñanza que estamos empezando esta serie, de que tus prioridades se tienen que alinear, no las de Él con las mías, las prioridades de Dios, las mías se tienen que alinear con las de Él. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es la prioridad de Dios? ¿Se han preguntado eso? Si mis prioridades se tienen que alinear con las prioridades de Él, entonces ¿cuál es la prioridad de Dios? Vamos a ir a la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33, y así dice la palabra del Señor. Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Tarjeta de crédito, chin, 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 chin. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa usaremos? Todas estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Estas estadísticas, todo esto que hablamos, el tema de las finanzas, domina el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. ¿Quién cree que tenemos un Padre que conoce nuestras necesidades? Que está presente en nuestras vidas, que va a proveer en tu vida. Y entonces vean lo que dice el versículo 33. Busquen el reino de Dios por encima de todo. Prioridades. La prioridad de Dios, el reino de Dios. Y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que ustedes necesiten.
El mundo y las personas del mundo se preocupan por lo que comerán, se preocupan por lo que beberán, se preocupan por lo que usarán, por su sustento, por las cosas materiales, por las cosas pasajeras. Y no solamente se preocupan por eso, esas cosas los dominan. Te pregunto, ¿qué te está dominando hoy a ti? ¿Qué te está impulsando? ¿Qué te está guiando hoy? Todas estas cosas pasajeras de las que estamos hablando, la prioridad del mundo es trabajar, atesorar, ahorrar, tener lo material. Esa es la prioridad de las personas allá afuera. Eso es lo que los está dominando. Esas son sus prioridades. Cuando las personas hacen su listado de prioridades es casa, carro, beca, trabajo, atesorar, ropa, viajes. ¿Y dónde está el reino de Dios y su justicia? Y nosotros como iglesia no podemos caer en eso mismo que el mundo cae. Nuestra prioridad tiene que ser el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas los están preocupando y dominando. Entonces, si nosotros hoy vamos a empezar de una manera intencional a alinear mis prioridades con las de Dios, sabemos que tenemos que hacer ajustes en nuestra vida. Sabemos que tenemos que convertir las prioridades de Dios en una prioridad en mi vida. Sabemos que tenemos que buscar el reino de Dios por encima que cualquier cosa. Que nuestra prioridad debe convertirse hoy en establecer el reino de Dios acá en la tierra. Esa es la prioridad de Dios. Y entonces esa tiene que ser nuestra prioridad. Y entonces, ¿cómo luce esto? ¿Y qué pasa cuando tú y yo volvemos eso nuestra prioridad? Pues todo lo que nos roba la paz ya no nos roba la paz. Todos estos temas de las deudas, del dinero, de hacer más, ya no nos roba la paz. Ya no domina nuestra mente, ya no llega a nuestros pensamientos. ¿Saben por qué? Porque entendemos que todas esas cosas que en teoría nos deberían robar la paz son la añadidura. Es lo que Dios te va a dar. Nosotros tenemos que cambiar un poquito el orden de las cosas. Buscar acá primero el reino de Dios y su justicia y entender que todo lo demás, todo eso que me está robando la paz, que no me deja dormir, todo lo que nombré al principio, las tarjetas, la renta, el trabajo, el sustento, todo eso que me angustia, que me mete miedo, que no me dejan paz, esa es la añadidura. Entonces, ¿por qué continuamos preocupándonos por eso? Pero nosotros tiene que ser diferente. Así que vamos primero por todo lo demás, buscamos el dinero, buscamos el trabajo y le restamos importancia a las cosas de Dios. Tenemos que convertir las prioridades de Dios en una prioridad en nuestra vida. Y yo acá escribí que entramos en el juego del ratón, la rueda del ratón. El ratón se mete en esa rueda y empieza a correr, esa rueda empieza a rodar y el ratón no va para ningún lado. Y entonces el ratón está ahí, dele y dele y dele. Y a muchos de nosotros la vida se nos convierte en esta rueda de ratón. De hacer y hacer y hacer y desgastarnos y gastar energía y correr y correr y correr y no vamos para ningún lado. Y creo que la razón principal es por esto, porque no hemos convertido el reino de Dios y su justicia en una prioridad en nuestras vidas, corriendo desesperados, buscando para aquí y para allá, ansiosos, sin descanso. La paz que Dios te ofrece está ahí para ti, pero tenemos que posicionarnos y pararnos donde Dios quiere que estemos, convirtiendo el reino de Dios y su justicia en lo primero. Tú y yo tenemos la bendición de poder descansar en Él. Y entonces hoy como pastor tengo que ver esa escena muchas veces. Personas que yo les pregunto, ¿y por qué no has vuelto a la iglesia? Llevas semanas sin ir. ¿Está todo bien? ¿Estás bien? ¿Hay algún problema en tu vida? ¿Está bien tu matrimonio? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no has vuelto al grupo de jóvenes? ¿No te he vuelto a ver en la oración? ¿No he vuelto a ver que estás yendo a los grupos de vida? ¿Qué está pasando? Y ¿saben qué es lo que está pasando? Que tenemos otras prioridades. Dios no es una prioridad en nuestras vidas. Y entonces la respuesta es: no, pastor, estoy viendo un problema gravísimo. Estoy con esta situación en mi vida. Estoy con este problema de finanzas y entonces me está tocando trabajar. Yo entiendo que el trabajo es importante y entiendo que de pronto va a haber momentos en tu vida y etapas donde quizá no puedes ir a la actividad, donde de pronto te toca jardín a un grupo de vida porque toca trabajar. Por supuesto que lo entiendo, pero no se puede convertir en un estilo de vida. Entonces ahora la pregunta es: ¿cómo honro a Dios con mis finanzas? Sencillo, buscando el reino de Dios primero y su justicia, y asegurarnos de verlo como una prioridad en mi vida y que se establezca ese reino acá. La gran comisión, predicando el evangelio, que más personas conozcan acerca de Jesús, alineando mis prioridades con las de Dios. Quiero hacer un par de preguntas en esta ya tarde. ¿Cuántos de ustedes conocieron de Jesús y recibieron a Jesús a través de un programa de radio, oyendo radio en su carro? ¿Nadie? Levanten la mano. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Cuántos lo hicieron viendo un programa de televisión de pronto donde recibieron a Jesús, conocieron a Jesús a través de un programa en televisión? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie?
¿Cuántos de pronto lo hicieron a través de YouTube? Entraron a YouTube, estaban viendo una prédica y Dios les habló y saben, recibieron a Jesús en su corazón a través de YouTube, en una prédica. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Cuántos lo hicieron en un café? Estaban en Starbucks tomándose un café y llegó alguien y les habló de Jesús y conocieron a Jesús y recibieron a Jesús en su corazón en un Starbucks. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Cuántos lo hicieron de pronto en el trabajo? Estabas trabajando, qué bien, bueno, varios, levanten la mano, qué bien. ¿Cuántos entonces en su trabajo de pronto llegó ese compañero de trabajo y te dijo, ¿sabes qué? Te quiero presentar la mejor decisión que vas a tomar en tu vida, Jesús, y recibiste a Jesús en tu corazón? Varios, ok, bien. Ahora les pregunto, ¿cuántos lo hicieron en una iglesia local? ¿Cuántos los invitaron a una iglesia y llegaron por primera vez a una iglesia y oyeron hablar de Jesús? Y cuando iglesia, no me refiero al edificio, fueron de pronto a un grupo de vida, fueron a una actividad en un parque, los invitaron a una casa. ¿Cuántos de nosotros lo hicimos en nuestras iglesias locales, de pronto en Colombia, en Perú, en Ecuador? Yo llegué pequeñito. ¿Saben qué? El primero en ir a una iglesia de toda mi familia fui yo. Mi vecinita, mis vecinos eran cristianos y yo era muy amigo de la vecinita del frente, y los domingos iban temprano a la iglesia y entonces me invitaban y yo me iba temprano. Vivíamos en Barranquilla, tendría 5, 4 años. Entonces mis papás se quedaban en la casa y yo me iba para la iglesia con ellos. La primera vez que yo oí hablar de Jesús y yo llegaba contento a contarles a mis papás de los dibujitos que hacía de Noé, de Moisés, de lo que coloreaba, llegaba a entregarle a mis papás. Mis papás en ese momento no eran cristianos. Yo fui introducido a Jesús en una iglesia allá en Barranquilla, y por lo que la mayoría de nosotros conocimos de Jesús en una iglesia local. Y yo quiero dejarte saber hoy que el recurso número uno, la herramienta número uno que Dios usa para el avance del reino, para la gran comisión, para discipular personas, para que más personas lleguen a los pies de Jesús, ¿saben qué es? Es la iglesia local, las iglesias locales que están en todas partes del mundo. Quiero que diga Misión Vida, quiero que diga soy yo. Tú eres el recurso número uno por el cual el reino de Dios avanza acá en la tierra. Esa es la prioridad de Dios, que el reino avance. Por lo tanto, tenemos que convertirlo en una prioridad para nosotros. Y entonces, ¿qué significa esto? Que yo honro a Dios que con mis finanzas, ¿cierto? Porque estamos hablando de finanzas. Entonces, cuando yo convierto en una prioridad que mi iglesia esté bien, que el edificio esté bien, que haya los recursos para continuar avanzando el reino, para que más personas puedan seguir llegando acá a conocer de Jesús, para que tengamos buenas instalaciones para nuestros niños y que sigan creciendo en el evangelio y conociendo de Jesús, para que haga reuniones de parejas, para que más personas lleguen a conocer de Jesús acá. Entonces yo lo convierto en una prioridad de que mi iglesia esté bien. Esa es la manera en que honramos a Dios con nuestras finanzas, convirtiendo la prioridad de Dios en una prioridad en mi vida. Y si la prioridad de Dios es el reino, y si la iglesia local es el recurso número uno por el cual el reino avanza, entonces mi prioridad es que mi iglesia esté bien, que mi iglesia funcione, que mi iglesia avance, que tengamos todo lo que necesitamos y la comodidad para que personas lleguen acá a oír la palabra, a conocer de Jesús y a recibir a Jesús en su corazón. Que tengamos aire acondicionado, que tengamos sillas, que tengamos las cosas que se dañan acá, que tengamos papel para imprimir, que tengamos tinta en la impresora, que tengamos botellas de agua para darles, que nuestros niños tengan refrigerio allá, que el parque de los niños esté bien, que los baños luzcan aceptables. Es decir, tiene que convertirse en nuestra prioridad. Así que yo les pido que examinemos nuestros hábitos de gasto. Yo quiero que tú entres cuando tengas chance esta semana a ver el statement de tu tarjeta de crédito, y cuando lo leas y lo analices, dime si refleja un corazón que honra a Dios. Mira tu bank statement y tú me dices si lo que ves ahí, los números están reflejando tu honra a Dios. Y entonces ahora entramos a un tema el cual es complicado. Y si ustedes notan, en la iglesia, en Misión Vida, nosotros nunca hemos hecho énfasis. Es más, ni siquiera usamos la palabra diezmos. ¿Ustedes han oído que usamos la palabra diezmos? Cuando salen las pantallas dice ofrenda. Nosotros acá nunca decimos diezmo. Acá nosotros no nos gastamos 15 minutos hablando de los diezmos y de la ofrenda. Hacemos nuestra sección de ofrendas, oramos por las ofrendas. Esta es la forma de dar y punto. Ustedes nunca me han oído a mí aquí predicar acerca de diezmos y ofrendas. Yo nunca en una consejería o en uno a uno, nunca nadie acá puede decir que yo le he hablado de diezmos y ofrendas. Es más, les quiero hablar de una práctica que yo tengo muy presente como pastor. Yo no tengo ni idea cuánto va cada uno. Yo tengo claridad del estado financiero de la iglesia, de cuánto entra, de cuánto sale, de nuestro presupuesto, pero yo no entro a indagar cuánto da cada uno de ustedes. ¿Saben por qué? Porque no quiero dañar mi corazón, porque soy humano. Es una práctica que practico.
Y desafortunadamente eso es un tabú muy grande, hablar del tema de los diezmos y las ofrendas. Y para la mayoría de las personas esta es la razón principal por la cual no quieren ir a una iglesia, porque dicen todos los pastores piden plata, los pastores se roban la plata, y desafortunadamente es una realidad. Esto pasa, es muy triste, y muchos de nosotros hemos experimentado eso en diferentes iglesias. Nos hemos sentido usados, abusados y maltratados a nivel financiero en las iglesias. Y si este es tu caso, y si de pronto en otra iglesia te sucedió y llegaste acá, quiero que sepas que te quiero pedir perdón, porque ese no es el corazón del Padre, ese no es mi corazón, y ese no es el corazón de esta iglesia de Misión Vida. Nosotros queremos que ustedes estén bien financieramente. Así que una pregunta ya para cerrar, porque se nos ha ido el tiempo, es si el diezmo es todavía vigente en el Nuevo Testamento. ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Nadie? Es un tema controversial, es un tema que las personas, ¿sabes? Si el tema del diezmo todavía está vigente en el Nuevo Testamento, y muchas personas tienen diferentes puntos de vista con respecto a eso. Yo digo, hay iglesias donde ven el diezmo como, ¿es el diezmo todavía está vigente? He ido a iglesias donde cuando oran por las ofrendas dicen que Dios nos bendice solamente si damos nuestros diezmos. No, lo he oído en iglesias donde he ido a visitar, y en la sección de ofrendas dicen solamente si tú diezmas Dios te bendice. ¿Quieres que Dios te bendiga? Diezma. Y eso no es así. El diezmo fue establecido en el Antiguo Testamento, y después de la venida de Jesús, tú y yo ya no vivimos por ley, vivimos por la gracia. Y el argumento número uno por la cual muchos dicen que el diezmo ya no es vigente es porque Jesús murió por ti y por mí, y ya la ley no aplica a nuestras vidas. Y es interesante que las personas que de pronto pueden estar cuestionando ese tema, pastor, ¿el diezmo es vigente? Yo no creo que sea porque tienen intenciones de dar más del 10%. Pastor, ¿será que el diezmo está vigente? Es que yo quiero dar el 15%. Es que a mí Dios me puso a dar el 20%, entonces no quiero romper las reglas, pastor. Si el diezmo no está vigente, déjamelo saber porque Dios me puso a dar el 20%. No creo que esa sea la razón. Yo creo que la razón principal para la cual este debate del 10%, diezmo o no diezmo, vigente o no vigente, es porque no quiero dar o quiero dar poco y aún me quiero sentir bien de que estoy cumpliendo. Y entonces convertimos el dar en un acto religioso por cumplir la regla. Y no se trata de esto. Se realizó un estudio en el 2023 donde se encontró, ojo a esta estadística, y esta estadística la comprobé con nosotros mismos. Se encontró que menos del 10% de las personas diezma y ofrenda. Menos del 10% de las congregaciones en Estados Unidos diezma y ofrenda. No es una disciplina y no es una práctica que tengamos presente en nuestras vidas. Pocas personas diezman y ofrendan. Pero ojo a esta estadística. Esa me puso triste y la otra me trajo como un fresquito. Pero del 10% que diezma y ofrenda, el 70% de ese 10% da más del 10%. Da su diezmo y da ofrenda y da más y colabora, y ojo, y en especie. Entonces que dicen, pastor, faltan aguas, yo traigo aguas. Es que eso no se trata de un tema de número, por eso la serie se llama Más allá del dinero. Eso no es un tema de número, de cantidad, es un tema del estado de mi corazón. Pastor, vi que las sillas no están muy buenas, ¿qué puedo hacer? Compramos unas sillitas, pastor. Pastor, vi que el parque de los niños está bien, voy a hablar con un par de personas de la iglesia, comprémosle un parque nuevo a los niños. ¿Saben qué es triste? ¿Quieren que les diga, les abra un poco mi corazón como pastor hoy? Pocas personas vienen a mí y me dicen, pastor, ¿hay necesidad en la iglesia? No tienen ni idea del estado financiero de la iglesia. Toda esta nueva reestructuración que estamos haciendo en Mission Kids, mire por la incomodidad que los líderes sentimos, que salió de mi corazón, de ver que el parque de los niños se estaba cayendo y se estaba pudriendo. Yo no sé si alguien de pronto un día dijo, pastor, el parque de los niños está muy malo, ¿qué hacemos? No recibí ni una queja por el parque de los niños de nuestra congregación. Eso me pone muy triste a mí. Solo el 10% es fiel con sus donaciones. Y es triste ver esas estadísticas, que es un porcentaje muy pequeño de las personas que tienen alineadas sus prioridades con las prioridades de Dios, con el establecimiento del reino de Dios y con el avance del reino de Dios. Eran 3 propósitos principales por los cuales Dios estableció
el diezmo. Voy a hablar de diezmo, del 10%. Primero, el sustento del lugar de adoración y ministerio, sostenimiento de los que se dedicaban al ministerio y la ayuda a los necesitados. Eso era en el Antiguo Testamento. Yo les quiero preguntar y los quiero confrontar: ¿alguna de esas cosas ha cambiado hoy en el Nuevo Testamento? ¿Necesitamos un lugar para adorar al Señor, para reunirnos? ¿Necesitamos sostener a las personas que están dedicando su vida a esto, al ministerio? ¿Hay personas necesitadas allá afuera que necesitamos ayudar? ¿Quieren que les siga abriendo mi corazón? Misión Vida no tiene recursos para ayudar como yo quisiera. No los hay. Esa es la realidad. A mí me rompe el corazón cuando Dios pone algo en mi corazón que tenemos que hacer y que no tengo los recursos para poderlo hacer. A mi corazón estaba ayudar. Siempre he querido ayudar, que Misión Vida ayude más, que tenga más presencia en outreach, en ayudar a las personas allá afuera. Ahorita estamos con la Fundación Rafael, que hemos logrado ayudarlos y bendecirlos. Básicamente les pagamos la renta todos los meses, les mandamos regalos a los niños, ayudamos a la señora Yolanda con sillas, con camas nuevas para los niños. Pero ¿saben qué me tocó hacer a mí para que Misión Vida pudiera cumplir con el objetivo que hemos sido llamados a cumplir? Me tocó ingeniarme ventas de garaje para recolectar dinero para poder hacer la ayuda que como iglesia estamos llamados a hacer. Me tocó irme a mí a Fort Myers en un camión a recoger donaciones para venderlas. Ayer estábamos acá en la venta de garaje con un equipo y con un grupo vendiendo, sudando, moviendo. Les tengo que decir, tengo dolor de espalda de mover muebles. Pero si no hacemos eso, no podemos ayudar. Y me dan ganas de llorar. Porque quiero sepa que tienen un pastor comprometido con la visión y con el propósito de esta casa. Y vamos a hacer lo que nos toque hacer para continuar ayudando y para continuar cumpliendo el propósito de Dios para esta iglesia con la vida de cada uno de nosotros. Y si me toca ir por 2 camiones, lo hago. Y si me toca vender empanadas, lo hago. Pero no vamos a dejar de ayudar. No vamos a dejar de cumplir el propósito para esta casa. Así que ya para cerrar, para responderles la pregunta del diezmo, no les tengo respuesta. En mi opinión, el diezmo no es vigente hoy en día en el Nuevo Testamento. No es vigente. Pero sí creo que tú tienes que relacionarte con Dios, estudiar la palabra de Dios y dejar que Él sea revelándote a ti el porcentaje que tú estás llamado a dar. El porcentaje que en tu relación con Dios lo honra a Él. El porcentaje que tú consideres que alinea las prioridades de Dios y el avance del reino de Dios con tus prioridades. Que el número que tú das, tú sepas que le estás dando la prioridad a Él y que lo estás poniendo como número 1 y que lo estás amando a Él sin restricciones. El diezmo depende de tu interpretación personal, y mi confianza como pastor en cada uno de ustedes es que Dios les dé la sabiduría, que les dé la revelación para tomar esta decisión sin presiones, sin decirles yo qué hacer, sin tener que estar diciendo tenemos que diezmar. Y sigo abriendo mi corazón. La situación financiera de la iglesia no es muy buena. Yo no puedo llamar a la FDPL y decirle este mes no podemos pagar la luz, que pagamos bastante de luz. Tenemos mortgage, tenemos gastos, se nos dañaron aires acondicionados, estamos reestructurando todo porque el Parque de los Niños literalmente se pudrió y se cayó. Estamos arreglando el salón de los niños para que nuestros niños estén bien y continuar el avance del reino de Dios. Entonces el mensaje hoy, ustedes entenderán que no es cuestión de números, de porcentajes, es cuestión de lo que Dios ponga en tu corazón. Y si tú hoy entiendes que tenemos un Dios soberano, un Dios presente, un Dios que nos bendice a pesar de, no porque demos, un Dios que ya te bendijo con toda bendición, un Dios que debe honrar, un Dios que tiene prioridades y que su prioridad es el avance del reino. Y si yo entiendo hoy que yo soy Misión Vida y que esta es mi iglesia, entonces entiendo que es mi responsabilidad que mi iglesia esté bien y que mi iglesia continúe avanzando hacia lo que Dios tiene para cada uno de nosotros como cuerpo, como iglesia y como familia.
La mayordomía financiera es un acto de adoración y un reflejo de nuestro amor por Dios. Como tú manejas tus finanzas, habla del amor que tienes hacia Dios, de tu adoración hacia Dios. Y cierro con este versículo. 2 Corintios 9:7 dice: cada uno, eso no es una regla. Eso no soy yo diciéndoles, tiene que ser el 15%. En el Antiguo Testamento era el 10%, pero ¿quién cree que el estándar se subió en el Nuevo Testamento? El estándar era uno y el estándar ahora es otro. Antes el estándar era no fornicarás, ahora el estándar es solamente compensarlo. Estás fornicando. Es que el estándar del Nuevo Testamento es mayor, es más alto. Por eso digo, ya no es de porcentaje. Antes era la regla del 10, ahora es lo que Dios ponga en tu corazón. Pero estoy seguro que es más del 10. Cada uno debe decir en su corazón cuánto dar, y no de mala gana, ni bajo presión, ni de una iglesia, ni de un pastor, ni de una religión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. ¿Y sabes por qué damos con alegría? Porque estamos alineando mis prioridades, mis finanzas, con las finanzas, con los proyectos y con los planes de Dios. Tú decides qué es lo que honra a Dios, no te lo voy a decir yo. Depende de ti. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu iglesia. Te damos gracias por Misión Vida, por la vida de cada una de las familias acá, Señor. Te damos gracias, Señor, por los trabajos, por las bendiciones, por las casas, por las finanzas de cada una de las personas que están hoy aquí, Señor. Ponemos en tus manos esta enseñanza, Padre, esta palabra, Señor, que espero que nos haya confrontado, Señor. Espero que nos motive a hacer ajustes en nuestra vida, a tener una cosmovisión distinta de mis finanzas, y que podamos empezar a ver la vida y a responder a la vida de una manera bíblica. Yo te doy gracias, Señor, porque hoy entendemos que tenemos que alinear nuestras prioridades con las tuyas, y que Misión Vida y que el funcionamiento de esta iglesia es nuestra responsabilidad. Yo te doy gracias, Padre, por lo que has hecho, porque has sido fiel con esta casa hasta ahora, porque has sido fiel con todas las familias acá, porque tenemos trabajo, porque aunque de pronto ha habido circunstancias difíciles y complicadas, hemos visto tu mano milagrosa en nuestras vidas, y por eso te damos hoy gracias, Señor. Te damos gracias por lo que estás haciendo hoy, Señor, y por lo que vas a continuar haciendo con la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.